Amén. Vamos a comenzar. Como le estaba diciendo, en el camino de salvación, el tema que vamos a tratar desde hoy en adelante, el camino de salvación consta de 7 temas. El primer tema es el problema fundamental del hombre, ¿ok? De modo rápido le voy indicando los 7 puntos. Van a estar también en la pantalla. El primer tema es problema fundamental del hombre. El segundo tema son las consecuencias de la separación. El tercer tema es los 6 estados del no creyente. El cuarto tema es la solución, que es Cristo la salida. El quinto tema son las 7 bendiciones representativas del creyente. El sexto tema es la identidad, autoridad y seguridad. Y el séptimo tema es las 5 seguridades. En el primer tema, que es el problema fundamental del hombre, ahí hay 13 puntos dentro de ese tema. Y nosotros vamos a tratar el día de hoy el primer punto del problema fundamental, el 1.1 sería la creación. Y le voy a invitar a mis amados hermanos a ver el siguiente video para darle continuidad al estudio del día de hoy. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Gracias, mi hermano Alberto. El tema de tratar hoy es la creación, del primer punto del problema fundamental del hombre. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Le voy a leer. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Entonces, en este primer versículo, Dios, ¿verdad?, nos muestra que hay 4 seres espirituales en estos primeros 4 versículos que nosotros podemos ver acá. ¿Cuáles son esos 4 seres espirituales? En el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos el primer ser espiritual. Dios, que es el creador. ¿Ok? Entonces, vemos que hay también otro ser espiritual y lo vemos en el versículo número 2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, vemos que el segundo ser espiritual es las tinieblas, que está representado por Satanás. Luego, en ese mismo versículo 2, está el tercer ser espiritual. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el tercer ser espiritual, el Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el cuarto ser espiritual dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Ese es el cuarto ser espiritual. Ahora bien, nosotros cuando vemos
las tinieblas en el verso número 2 dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay que ver por qué estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros nos vamos a la palabra y buscamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, y vamos a tener un poco más de entendimiento de qué es lo que pasó y por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 19. Voy a leer textualmente. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contractaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces podemos ir entendiendo un poco por qué la tierra estaba desordenada y vacía, como lo menciona el libro de Génesis en en el capítulo número 1, versículo número 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque hubo un evento en los cielos, ¿verdad? A causa de que este ser creado, ¿verdad? Que es un querubín, que era un querubín, se llenó de tanta maldad en su corazón. ¿Cuál fue esa maldad? ¿Por qué se llenó de tanta maldad? En el libro de Isaías, en el libro de Isaías, vamos a ver también un poco más claro qué fue lo que pasó. En el libro de Isaías, capítulo, voy a buscarlo acá, un momentito, por favor. En el libro de Isaías, capítulo 12, versículo del 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuchen esto, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿cuál fue esa maldad? ¿Cuál fue esa iniquidad de la que se llenó Satanás? Que quiso parecerse a Dios. Ese fue su pecado, el querer el parecerse a Dios, al Creador. Entonces su corazón se llenó de pecado, se llenó de maldad. Y por eso es que él fue desechado de Edén. Porque si vemos en Isaías, en Ezequiel, capítulo 28, en el versículo dice que en Edén,
Entonces, esa palabra Edén tiene un significado que es un lugar de privilegio. Es decir, que este ser de tiniebla estuvo en un lugar de privilegio, o sea, fue un ser privilegiado, pero a él no le importó eso, sino que fue más, pudo más su hermosura y con la sabiduría que fue creado, que eso fue lo que hizo que él pecara. Entonces, en ese momento, a él lo sacan del cielo y lo lanzan a la tierra, y en ese momento es que la tierra se desordena y queda vacía. Ese es el evento que pasó en los cielos, ¿verdad? ¿Y por qué Génesis, cuando narra en el capítulo 1 y en el versículo 1 en adelante, como dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Isaías lo explicaba, fuiste tú lanzado a los lados del abismo. Entonces, vemos que este ser espiritual, cuando fue arrojado a la tierra, desordenó todo, absolutamente todo. Entonces, también vemos que tenemos otro ser espiritual que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que nos da vida a nosotros. Entonces, vemos que hay un ser también creado que es la luz, que es el verbo. Y vamos a leer en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 5. Vamos a leer Juan del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Es importante que todos nosotros tengamos un papel y un lápiz para anotar todos estos versículos. Es importante que nosotros tengamos presente para poder tener ese contenido espiritual al momento de nosotros también orar, porque a nosotros se nos ha enseñado a orar con el camino de salvación. Entonces, para que nuestras oraciones tengan el contenido correcto espiritual, debemos de aprendernos los versículos que estamos desarrollando el día de hoy. ¿Ok? Dice el Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que la luz era la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Es decir, que el verbo, que es la luz, que es la vida, es la manifestación de ¿quién? De Cristo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos entendido estos cuatro seres espirituales, que es Dios creador, que de la tiniebla, ¿verdad? Está representado por Satanás. Vemos por qué la tierra estuvo desordenada y vacía, cuál fue el evento en la que pasó en el cielo para que la tierra estuviera desordenada y vacía. Lo leímos en los libros de Ezequiel y de Isaías, que nos dan un poco más amplia el conocimiento de qué fue lo que pasó y por qué Satanás pecó. ¿Ok? Entonces, en el verso número 4 del capítulo 1 de Génesis, dice lo siguiente. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿por qué Dios hace esta separación? Era necesario por la siguiente razón, de porque para poder crear al hombre tenía que separar las tinieblas de la luz para poder crearnos a nosotros en luz, para ser seres espirituales
seres de luz. Y por esa razón es que Dios separa la luz de las tinieblas. Entonces, nosotros, ¿para qué? Para podernos dar vida, para nosotros poder tener vida. ¿Por qué? Porque Juan, el Evangelio de Juan, dice que esta luz era la vida. ¿Y la vida de quién? De los hombres. Es decir, que a nosotros nos crearon en Cristo para tener vida, una vida totalmente espiritual, una vida basada solamente en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Ok? Entonces, nosotros somos esos seres que fuimos creados para estar solamente con Dios, para adorar a Dios, para estar siempre, siempre al lado de Dios. Y de esta manera, nosotros tenemos que ir viendo y conociendo que estos seres espirituales que nos nombra la Biblia, que es el único libro que usted puede encontrar que le va a mostrar un mundo espiritual. No hay otro libro en la tierra en la cual le pueda mostrar todo un mundo espiritual. Solamente la Biblia te lo va a conceder. La Biblia te va a mostrar ese mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero que existe, que se mueve y que nosotros a través de la Biblia vamos a empezar a tener el conocimiento. Por lo menos, yo no sabía esto. Cuando yo aprendí esto y me lo mostraron, para mí esto fue, puff, wow, o sea, mi cabeza explotó porque no leíamos Génesis de una manera como que si estuviéramos leyendo un cuento, pero el momento en que empezamos nosotros a ver el camino de salvación, ya no podemos leer Génesis de la misma manera. Ya vamos entendiendo que hay cuatro seres espirituales al momento introductorio del capítulo 1, ¿verdad? Y ya podemos ver cuatro seres espirituales. Ya podemos ir entendiendo por qué la tierra estaba desordenada y vacía por el evento que hubo en el cielo. ¿Cuál fue ese evento que hubo en el cielo? Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque pecó. Porque su corazón se llenó de maldad, de iniquidad. ¿Haciendo qué? Queriéndose parecer a Dios. Y eso fue lo que le causó a él que fuera desterrado de los cielos. ¿Para qué? Para echarlo a la tierra. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de que este contenido que estamos hablando el día de hoy es totalmente espiritual. Por eso vuelvo y le repito, al momento de leer Génesis capítulo 1 en adelante, ya ustedes van a tener otra perspectiva al momento de leerlo con el contenido espiritual que tiene este libro. Toda la palabra de Dios es un contenido que tiene el contenido espiritual para nosotros poder entender el propósito que tiene Dios para con nosotros. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el camino de salvación, vamos a ir profundizando un poco más y un poco más referente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya nosotros podemos entender, por ejemplo, cuando estamos orando, damos gracias a Dios, Señor, te damos gracias porque sé que creaste los cielos y la tierra. Ya tienes el conocimiento de la oración, ¿verdad? Y ya tu oración, ya la oración de nosotros no va a ser una oración vaga, sino una oración con contenido espiritual. Entonces Dios va, ok, esta oración tiene contenido espiritual, voy a poner el oído. Señor, te doy gracias por haber creado los cielos y la tierra. Señor, te doy gracias por haberme creado a mí en luz y apartate las tinieblas de mi vida. Señor, te doy gracias porque tu espíritu que mora en mí es el que me ayuda y me guía en todo momento. Entonces, ya nuestra oración cambia, ya nuestros títulos de oración empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un contenido correcto, espiritual, de lo que es el camino de salvación. Entonces, nosotros debemos de ir aprendiendo todo este contexto de camino de salvación. ¿Para qué? Porque este es el mensaje básico para la evangelización. Este es el mensaje básico para la evangelización.
A nosotros no, la pastora no, nos ha enseñado de que el camino de salvación tenemos que darlo en 5 minutos, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos aprender, no de memoria, no intelectualmente, porque así no funciona. Cuando digo de aprenderlo es que lo podamos vivir, cada punto, cada versículo, cada capítulo de Camino de Salvación. Génesis del 1 al 4, vivirlo. Saber, tener el entendimiento de todas las cosas que Dios está haciendo para que yo esté en este día y entienda el por qué Dios me llamó a mí para la evangelización mundial. ¿Ok? Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo y estemos adentrando un poco más cada día en lo que es camino de salvación, vamos a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que tenemos hoy en día. Entonces, mis amados hermanos, para concluir este tema es corto, no es muy largo, ¿ya? Y como les había mencionado, es el primer tema, el punto 1.1 del problema fundamental del hombre, ¿ok? Entonces, nosotros vemos acá de que tenemos que tener en cuenta desde hoy y todos los miércoles vamos a tener estos estudios, los cuales es necesario para nosotros, muy necesario para nosotros. Nosotros todavía seguimos estudiando Camino de Salvación a diario, siempre lo tenemos que estar estudiando, porque esto no se aprende en una semana, esto no se aprende en un día, eh, un mes, 6 meses, no, no, esto es un diario vivir, esto es para toda la vida y esto nos va a ayudar a todos nosotros en cómo guiarnos en esta vida, en cómo aprender a tener esa sensibilidad al Espíritu de Dios para nosotros poder guiarnos a través de la palabra. Porque eso es lo que desea Dios. Ese es el deseo de Dios, de que nosotros podamos tener el Evangelio, vivir nosotros dentro del Evangelio y no tener el Evangelio como un llaverito, como una opción. No, Dios quiere que nosotros vivamos dentro del Evangelio para que el Evangelio moldee todas las cosas que nosotros que nosotros tenemos que no son de Dios. Entonces, a manera de conclusión, eh, leamos todos los versículos bíblicos, ¿ok? ¿Qué les recomiendo? Que anoten todo esto y lo vayan ordenando, así como se los pusimos a ustedes ahí, que está ordenado, perdón, así ustedes lo van ordenando, si es posible, en lo que ustedes puedan, valga la redundancia, anoten los versículos bíblicos. Cuando digo los anoten, no pongan solamente Ezequiel 28, 13 al 19, no, sino que Ezequiel 28, versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? El versículo 14, ¿qué dice? Y van escribiendo los versículos 13 y 14, así consecutivos hasta el 19. Igual Isaías 14, 12 al 15. Todos los versículos lo van anotando. Y así de esa manera, ustedes desde el principio van aprendiendo a ordenar el camino de salvación. Y eso les va a ayudar a ustedes muchísimo. Y eso es lo que a nosotros nos han enseñado, a ordenar el camino de salvación. Esto es un tema bastante enriquecedor porque tiene tantas cosas que a medida que usted vaya leyendo, Dios le va a ir dando, Dios les va a ir dando a ustedes una y otra vez lo que Dios quiere para que nosotros podamos entender, no intelectualmente, lo digo, no entender intelectualmente, sino de una manera espiritual, sino que se grabe en nuestra mente y luego se enraíce en nuestro corazón y se haga de una manera natural. Por eso es que nosotros hablamos de los tres hoy. Los tres hoy son la palabra, la oración y el evangelismo, que es el disfrute del evangelio.
Entonces yo leo la palabra, la edito, la grabo en mi mente, luego la enraizo a través de la oración, cuando yo oro con el contenido correcto, y luego se hace natural el disfrute en mi vida del evangelismo. ¿Sí? Entonces, concluimos el día de hoy. Bueno, vamos a culminar, vamos a orar. Y siempre recordándoles, mis hermanos, para el próximo miércoles, cuando se trate del segundo punto de camino de salvación del problema fundamental del hombre, es importante que tengamos a la mano la Biblia, tengamos a la mano el cuaderno y un bolígrafo, lapicero, lápiz, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque así usted va anotando los versículos y luego, cuando tenga su meditación nuevamente de la palabra, usted va a leer todo lo que escribió y así lo va a poder ir ordenando de la mejor manera y se le va a ir grabando mucho más fácil. ¿Sí? Que cuando nosotros escribimos, eso me lo enseñó mi esposa, que nosotros cuando nosotros escribimos todas las cosas y se van anotando, cuando tú vas a volver y realizas otra vez la meditación, es como que si estuvieras recordando otra vez todo lo que te dijeron, porque lo tienes anotado. Y eso nos va a ayudar a nosotros de una manera impresionante. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es integral. Es palabra espiritual y también sirve para nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, para cerrar, vamos a orar. Amado Dios, Trino, te damos gracias, Padre. Gracias por ser nuestro creador, por ser nuestro dueño, nuestro Dios, por habernos dado vida a través de Jesús el Cristo. Señor, te damos gracias porque cuando nos encontraste desordenados y vacíos, Señor, con tu Espíritu Santo nos llenaste nuestras vidas de ti, fuimos llenos de ti, Señor, y nos diste esa luz que es Cristo para darnos vida, Señor. Por eso te damos gracias, amado Dios, porque tú eres la plenitud de todo que lo llena en todo, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean guiadas milimétricamente, Señor, por tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean totalmente, Señor, guiadas por ti, Padre amado. Cada centímetro, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Que nosotros no tomemos decisiones, amado Dios, en nuestra propia opinión, basadas en nuestras propias opiniones, Señor, según nuestro yo. Porque vamos a tener decisiones, Señor, erróneas, equivocadas y que lo que van a traer son más desastres en nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu nos guíe en cada momento, en toda decisión, que no seamos nosotros, Señor, sino tú, para que podamos tener el entendimiento correcto, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas y darle el valor que se merece cada una de las cosas, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Yo te doy gracias por todos mis hermanas y mis hermanos que están en la plataforma el día de hoy, Señor, que se tomaron este tiempo, Padre, para aprender más de ti, para disfrutar sobre todo de tu evangelio, Señor. Y yo te doy gracias, Padre amado, por cada uno de ellos, Señor. Llénales su vida con tu Espíritu Santo, Señor, y que la manifestación del huerto de Edén, Señor, sea en sus vidas desde hoy y para siempre. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes puedan seguir meditando en la palabra y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Que tengan una feliz noche, mil bendiciones. Feliz noche. Gracias, hermano William. Bendiciones, Dios les hermano. bendiga a todos.